Hermanos, hermanas, amigos y amigas, los saludo nuevamente, especialmente a aquellos que se han incorporado a la conexión durante los últimos minutos. Y durante los meses de junio y julio hemos estado reflexionando sobre distintas propiedades del carácter cristiano que deseamos se reflejen en nosotros, los y las seguidores de Cristo. Al respecto, ya dijimos que para que se forme el carácter de Cristo en nosotros y nosotras, debemos ser transformados por el Señor, que debemos comprometernos con el Señor, que debemos andar confiados en el Señor, que debemos ser generosos, así como ha sido generoso el Señor con nosotros, y que debemos ser edificados en amor. Y hoy reflexionaremos acerca de cómo el sacrificio colabora para alcanzar esta preciada meta. En la primera carta de Pablo a la iglesia de Corintios se manifiesta cierta reticencia de algunos hermanos a reconocer el apostolado de Pablo. Tal vez tenían un poco de razón. Pablo había sido perseguidor de la iglesia y ahora aparecía como pastor, como apóstol, perdón. Entonces, ellos querían que él demostrara, de alguna manera, da la impresión de que Pablo debía defender su apostolado en aquella iglesia. Y en la segunda carta, en la que está basada nuestro texto para hoy, una vez más, Pablo tiene que salir, o se le exige a Pablo, defensa de su apostolado. Y en este caso, los hermanos de la iglesia en Corinto le dicen a Pablo que presente cartas de recomendación, que lleve algunas cartas para que otros testifiquen de que su apostolado es válido. Pero Pablo aclara que la mejor recomendación que él podía presentar era el cambio evidente producido en la vida de los mismos corintios por la predicación y enseñanza de los apóstoles y por la obra del Espíritu Santo. Pablo reconoce su propia incompetencia para cambiar vidas y la absoluta competencia del Espíritu de Dios para hacerlo. Entonces, en la lectura que hicimos un poquito antes, en el capítulo 3, un versículo dice, así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y enseguida les dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, tenemos este tesoro, ¿cuál es el tesoro? De acuerdo a lo que hemos escuchado recién de la palabra, el tesoro es la gloria de Dios instalada en nuestra vida, en la vida de los creyentes, en la vida de los que han aceptado a Jesucristo y lo han hecho su Señor. Entonces, lo que el apóstol le dice a los corintios y nos dice a nosotros es que nosotros, los discípulos y discípulas de Cristo, somos quienes reflejamos la gloria de Dios, los que tenemos que reflejar la gloria de Dios. Recordemos que la gloria de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento en determinadas personas, en profetas, en sacerdotes, en reyes. Se manifestaba la gloria de Dios de manera esporádica y de manera especial. Y cuando Cristo viene a la tierra, toda la gloria de Dios se refleja completamente en la vida de Cristo. De modo que cuando uno de los apóstoles le dice a Cristo, uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor Jesús le dice, tanto
tiempo que estoy con ustedes, llevo 3 años con ustedes y aún no me conocen, porque él reflejaba completamente la gloria de Dios en su vida. Si alguien quiere saber cómo es la gloria de Dios, cómo es su santísima presencia, cómo es el lugar de su habitación, tenemos que recurrir a la persona de Cristo, porque en él se refleja plenamente la gloria de Dios. Pero después que Jesús ascendió a los cielos, Dios decide soberanamente que su gloria se va a ver reflejada en la iglesia, en cada uno de los que somos discípulos de Cristo, en cada uno de los que tienen su corazón al Espíritu Santo de Dios, se va a ver reflejada la gloria de Dios. Dios escoge la iglesia para ser depositaria de su imagen. Y este es el tesoro. Este es el tesoro, que somos la iglesia de Cristo, los seguidores de Dios, los que llevamos la gloria de Dios a este mundo. Tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué hay tantas tinieblas a nuestro alrededor? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué el narcotráfico se ha apoderado de ciertos lugares y de ciertas regiones? ¿Por qué hay tantos problemas como guerras y enfermedades y tanta oscuridad a nuestro alrededor? Pues Dios dice, hay solución para todo eso. ¿Y cómo? Porque la iglesia refleja la gloria de Dios. Y hermanos, si eso no está sucediendo, mírese a sí mismo, como me miro yo, para decir, ¿estamos reflejando la gloria de Dios en nuestra vida? El apóstol Pablo le dice a los corintios, nosotros somos transformados día a día para reflejar cada día mejor la gloria de Dios. Tenemos que ser transformados a la semejanza del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la semejanza del Hijo de Dios? El carácter de Cristo. ¿En qué tenemos que parecernos nosotros? En el carácter de Cristo. Y esta transformación se hace en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento. Y tiene que verse. Las otras personas tienen que reconocer en nosotros que se está forjando un carácter distinto. Ningún discípulo o discípula del Señor puede decir, es que yo soy así. Yo no tengo otra manera de ser sino esta con la que nací. Porque eso es falso, de falsedad absoluta, si usted dice que es hijo, discípulo o discípula de Cristo. Porque en un discípulo o discípula de Cristo necesariamente tiene que haber una transformación para transformarnos a la semejanza de Cristo, que es el carácter que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Y qué más? Nosotros también servimos a otros por causa de Jesús. Es en el servicio en que se refleja la gloria de Dios, no en las palabras, no en lo que nosotros digamos, sino que es en el servicio, en lo que hacemos, en el testimonio, en cómo otros pueden observar en nosotros el cambio, es que se refleja la gloria de Dios. Por lo tanto, otra vez, así como Jesús, donde quiera iba, servía, nosotros también, donde quiera estemos, somos llamados al servicio. Somos llamados a hacer lo mismo que Jesucristo hacía cuando caminaba en la tierra. Predicar el evangelio de Jesús, traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, liberar a los afligidos por el enemigo, en fin, reflejar completamente la gloria de Dios en su vida. Eso a través del servicio. Cuando nosotros como iglesia decimos en nuestra misión que nosotros queremos aprender cada día más de Jesús, y eso significa ser cada día
mejores discípulos de Jesús, no estamos diciendo que queremos adquirir conocimiento acerca de la persona de Jesucristo, porque eso lo puede hacer cualquiera, aún sin el Espíritu Santo en su corazón. Puede haber expertos en la vida de Jesucristo sin que tengan el Espíritu Santo en su corazón. Lo que nosotros decimos es que queremos aprender, y los que hablan de, los que saben de educación, como nuestros hermanos que están en la dirección de este culto, saben que aprender no es lo mismo que aprender. Aprender es incorporar, no como un conocimiento, sino como una evidencia, como testimonio. Nosotros podemos decir con nuestra vida, con nuestro carácter transformado a semejanza de Cristo, qué es lo que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Y cuando se refiere al vaso, cuando Pablo dice, tenemos este tesoro, la gloria de Dios, en una vasija o en un vaso de barro, ¿de qué está hablando Pablo? En tiempos de Pablo había muchos tipos de vasos distintos. En las religiones había vasos ceremoniales, y estos vasos, cuando la religión era poderosa, eran de oro. Vasos o vasijas ceremoniales. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía como religión en parte de su cómo estaba alajado su templo, vasos ceremoniales. Pero estos no eran corrientes entre la gente, no, se usaban solamente para esto. En el Imperio Romano, que es durante el Imperio Romano que Pablo le escribe esta carta a los corintios, en las casas que eran privilegiadas, que tenían mucho dinero, también existían vasos de plata. Y los vasos de plata estaban exhibidos. Si usted puede buscar vasos en los tiempos, en el siglo I o en los tiempos del Imperio Romano, va a encontrar algunas iconografías de los vasos que se exhibían, que estaban a la vista de la gente que iba de visita a una casa. De modo que esa gente supiera, estos dueños de casa tienen dinero, porque sus vasijas, sus vasos eran de plata, y no necesariamente un vaso liso, sino un vaso con muchas figuritas que estaban fundidas juntamente con el vaso y que indicaba privilegio económico. También existían vasos de vidrio, ya en ese tiempo existían vasos de vidrio y también vasos de otras propiedades que no eran el vidrio, de otros elementos que no eran el vidrio, como el alabastro que se menciona en la Biblia, que el alabastro era una especie de piedra no común, como nuestras piedras, como podríamos decir el lapislázuli, y otras piedras de ese tipo que, si bien es cierto, no son piedras comunes y corrientes que están botadas en la calle, tampoco son como diamantes. Tienen un valor, pero no tan alto como sería un diamante. Entonces, los vasos de vidrio, los vasos de otras piedras, estaban destinados a contener perfumes de gran precio. No se trata de estos perfumes que nosotros conocemos y que nos podemos encontrar en una multitienda. No, estos eran perfumes de gran precio y que en general se usaban no para el uso personal de las personas, sino para conservar los cadáveres, para mantener los cadáveres con un olor grato un tiempo mientras el cadáver se descomponía. Entonces el vaso de vidrio y el vaso de alabastro o de otros materiales tampoco estaba al alcance de la mano de cualquier persona. Eran vasos caros. Y en las casas comunes y corrientes, lo que había era vasos de barro, lo que nosotros llamaríamos de greda.
Y los vasos de barro tienen características que ustedes bien conocen. Y el apóstol Pablo asimila nuestra vida a vasos de barro como vasos para contener el mayor tesoro, que es la gloria de Dios. Dios usa vasos de barro, vasos que son frágiles. El barro incluso es más frágil que el vidrio. Es más probable que se mantenga intacto un vaso en el que nosotros ponemos agua que es de vidrio a que se mantenga un vaso intacto si es de greda y se cae al suelo. Porque el barro o la greda es todavía más frágil que el vidrio. Y Dios usa vasos de barro, personas comunes y corrientes, frágiles y con otras características, como por ejemplo carentes de atractivo. Les decía recién que los vasos de plata eran repujados y los vasos de cristal también tenían figuras para demostrar que eso costaba mucho, que era muy caro. Pero los vasos de barro son carentes de atractivo, no tienen gran valor comercial. Y otra característica que tienen es que son simples. Difícilmente encontramos vasijas de uso en una casa que tenga alguna forma especial. Simplemente están hechos para contener lo que deben contener. Y el apóstol Pablo dice que Dios usa vasos de barro, haciendo referencia a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo, de la misma manera que en la primera epístola a los Corintios le dice que Dios usa lo insensato. En el texto, entre los textos 27 y 29, donde dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió a lo más bajo y despreciado, y lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse. Esta es la razón. ¿Por qué la gloria de Dios es depositada en seres comunes y corrientes como usted y como yo? Y es para que ninguno de nosotros pueda jactarse. Porque ninguno de nosotros tiene derecho a decir, a mí me escogió el Señor porque soy más fuerte, o porque soy más atractivo o atractiva, o porque tengo cierta particularidad que los demás no tienen. Dios escogió lo insensato. Lo escogió a usted y me escogió a mí, que somos lo insensato de Dios, para que nadie pueda jactarse. Y el apóstol en el texto que recién leímos dice además otra cosa, para que sea manifiesto que el poder no nos pertenece. Si llevamos la gloria de Dios en nosotros como depositarios, que somos simples vasos de barro, tiene que evidenciarse ante las demás personas que no es nuestro poder, que no es porque nosotros tengamos alguna capacidad especial. Eso sáqueselo de la cabeza. Ninguno de nosotros, ni nuestros pastores, ni nuestros ministros, ni nuestros diáconos, ni nuestros presidentes de programas, ninguno tiene una particularidad especial en sí que merezca que contenga la gloria de Dios. La gloria de Dios es depositada en nosotros, seres comunes y corrientes, defectuosos e imperfectos, como decimos en la identidad de nuestra iglesia, que somos seres imperfectos, para que la gloria de Dios se manifieste en el poder de Dios, para que sea Dios quien vaya haciendo la obra de transformación en nuestra vida y no que creamos absurdamente que nosotros podemos hacer una transformación en nuestra propia vida.
Por eso es que otra vez insisto, ninguno de nosotros puede decir, es que yo soy así, yo no puedo cambiar. Claro que no puede, hermano o hermana, pero Dios sí puede. El Señor, mediante su Espíritu, sí puede. Él tiene todo el poder para transformar su vida, para transformar la mía. Y ahora vamos a la parte que deberíamos dejar hasta aquí esto y decir, bueno, qué bueno todo esto y nos vamos a la casa. No, nos quedamos en la casa y vamos a preparar el almuerzo. Pero tenemos que hablar del sacrificio. Porque el carácter de Cristo necesariamente tiene que ser cultivado en nuestra vida a través del sacrificio. Antes de hablar más específicamente de esto, quiero hablarles un poquito del dolor. El autor cristiano Philip Jansen, junto con el doctor Paul Brandt, escribieron un libro que se titula El don del dolor, el don que nadie quiere. ¿Y a qué hacen referencia estos autores cuando hablan de esto? Hablan del dolor físico, del inmenso privilegio que tenemos los seres humanos que sentimos dolor físico. Porque el dolor es el aviso del cuerpo que algo no está funcionando, que algo está mal. Y las personas que han perdido por alguna razón la posibilidad de sentir dolor, no son más felices, sino mucho, pero mucho, mucho más infelices que los que sí sentimos dolor. Porque la persona que no siente dolor pasa por alto la razón por la que nosotros, los que sí sentimos el dolor, ¿qué es lo que causa ese dolor? Ejemplo, cualquiera de nosotros que camina y le entra una piedra en el zapato, va a sentir molestia, y si camina un poco más con un guijarro dentro del zapato, va a sentir dolor. Y entonces inmediatamente vamos a tener el aviso, la señal, algo está pasando en el pie, revisa el pie. Y lo que hacemos habitualmente, sacar el zapato, botar la piedrecita y volver a caminar. Si usted no tiene sensación, si usted no siente dolor, va a seguir caminando porque nada le va a avisar que hay una piedra rompiéndole la piel y haciendo una herida en el pie. Y esto puede llevar a consecuencias gravísimas, porque una persona puede perder un miembro de su cuerpo si no siente dolor. No se va a dar ni cuenta. Una persona va a dejar de pestañear porque no va a sentir la necesidad de pestañear. Con eso va a conseguir que el ojo se seque y va a perder la visión. La vida de una persona que no siente dolor es una vida miserable, terrible. Por eso estos autores hablan que el dolor es un don, que deberíamos agradecer cada vez que lo sentimos, porque eso nos está diciendo, atención, 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 aquí hay un problema. En este tiempo se trata de evitar el dolor de cualquier forma. La industria farmacéutica ha inventado montones de analgésicos y otro tipo de drogas que inhiben el dolor. ¿Y a qué hemos llegado con eso? Que al más ligero dolor de cabeza acudimos a algún analgésico. Que si sentimos un dolor en el estómago, recurrimos a otro tipo de analgésico, porque alguien nos dijo que servía para aliviar el dolor y no buscamos la causa.
que está produciendo el dolor? Bueno, frente al dolor, nosotros podemos tomar dos caminos: evitarlo mediante un analgésico o reconocer la utilidad del dolor para que nos lleve a la causa del dolor y tratar esa causa. Bueno, cuando nosotros hablamos de sacrificio, necesariamente tenemos que hablar de dolor, porque el sacrificio tal vez no necesariamente traiga dolor físico. Puede ser que sí. En el caso de Pablo, sí tuvo dolor físico. Fue muchas veces azotado. Fue muchas veces, al menos una vez apedreado. Por lo tanto, en la vida de Pablo sí hubo dolor físico, pero también hubo dolor emocional. Y con respecto del dolor emocional, nosotros podemos actuar exactamente igual que con el dolor físico. Podemos resistirlo y tratar de evitarlo. Y con eso vamos a perder de saber la causa del dolor y la forma en que Dios quiere trabajar ese dolor en nuestra vida. O podemos reconocer también su utilidad y aceptar el dolor. Y con esto no estoy diciendo que queramos buscar el dolor. No quiero invitarlos a ser masoquistas, nadie quiere eso. Pero una vez que el dolor llega, nosotros podemos tener esta actitud de evitación o reconocer su utilidad y decir: Señor, no entiendo, no sé por qué razón está doliendo y está doliendo de la manera que está doliendo, que probablemente sea tremenda. Sin embargo, pongo este dolor en tus manos porque sé que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Porque sé que formar el carácter de Cristo en mí será más sencillo a través del sacrificio que traerá de alguna forma dolor. Porque hemos hablado ya unos minutos acerca del carácter de Cristo, sin embargo, no hemos dicho en qué consiste. Y el carácter de Cristo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es nada más y nada menos que el fruto del Espíritu Santo. Es decir, características de la vida que sean de bendición para otros. El fruto que está escrito en la epístola de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22, del mismo apóstol Pablo, dice que es amor, que es alegría, que es paz, que es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y esas son las características que nosotros tenemos que reflejar en nuestra propia vida si tenemos a Cristo morando en nosotros. Eso es reflejar la gloria de Dios. El mártir del tiempo de los nazis, Dietrich Bonhoeffer, escribió lo siguiente: quien quiera participar según la promesa de Dios en la claridad y la gloria de Jesús, debe asemejarse primero a la imagen del siervo de Dios, obediente y sufriente en la cruz. Quien desea llevar la imagen glorificada de Jesús, debe haber llevado la imagen del crucificado cargada de oprobio en el mundo. Voy a tomar un ejemplo que le robé a otro mensajero. El dolor, el sacrificio, es estiércol para crecer. ¿Usted sabe lo que es el estiércol? Claro, el abono. Y el abono, en algunas ocasiones, es algunos elementos vegetales llevados a la descomposición y otras veces las heces de algunos animales. Antes que existiera el salitre, nuestro país exportaba heces de pájaros
que se amontonaban en el norte de Chile para que sirvieran de abono. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en el campo, en el invierno, en lugares donde se cultiva, donde se lleva, hay plantaciones de hortalizas o de ese tipo de plantaciones, va a sentir un olor desagradable, y es el olor del estiércol. ¿Por qué? Porque el estiércol es el abono que se le coloca a la tierra para mejorar el sustrato y que lo que se plante en ese lugar crezca mucho mejor y produzca más fruto. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este texto es que el sacrificio, el dolor que conlleva el sacrificio, es estiércol para que el fruto del Espíritu Santo pueda crecer abundantemente en nuestras vidas, para que podamos mostrar la gloria del Dios Todopoderoso. Uno puede decir, yo no quiero estiércol, a nadie le gusta el estiércol. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de que el estiércol servirá para que la gloria de Dios se manifieste, podemos decir, Señor, que el estiércol que sea necesario que caiga en mi vida, caiga para gloria tuya. Cuando nosotros dijimos que queríamos tener un sueño como iglesia, una visión, tuvimos necesariamente que pensar que todo sueño requiere sacrificio. Cuando nosotros dijimos que queríamos ser relevantes en el Gran Concepción, no estábamos pensando en la idea de hacernos famosos, más bien famosillos. Estábamos diciendo lo que queremos ser es tan relevante como fue Jesucristo para los ciegos a los que les devolvió la vista. Recuerden que a un ciego le preguntaron, ¿el que te sanó es pecador o no? ¿Qué sabes tú? Y él dijo, no tengo idea si es pecador o no. Lo único que sé es que yo antes era ciego y él me sanó y ahora veo. De esa manera, nuestro sueño de ser relevantes para las personas del Gran Concepción se va a ver realizado solamente si estamos dispuestos al sacrificio. No hay servicio efectivo sin sacrificio. Dijimos antes que parte del reflejo de la gloria de Dios es el servicio. Digamos que no se puede reflejar la gloria de Dios sin servir. Y si nosotros queremos servir a los que están a nuestro alrededor, necesariamente tendremos que aceptar el estiércol que venga a nuestra vida para que el fruto del Espíritu Santo crezca vigoroso y abundantemente en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia en general. Si realmente queremos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, si anhelamos ser transformados para llegar a ser semejantes a Cristo y si deseamos servir a nuestro prójimo como lo haría Cristo, debemos aceptar que el sacrificio es el abono que hace que el terreno de nuestra alma sea fértil para que crezca más y más el carácter de Cristo en nosotros. Los invito a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ay, Señor, gracias porque nos eliges a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra simpleza, a pesar de lo poco que valemos ante los ojos del mundo. Gracias porque nos elegiste para ser contenedor de tu gloria. Pero ahora, Señor, queremos orar
para que cada uno de nosotros pueda reflejar la gloria del Señor como tú quieres que la reflejemos. Que seamos verdadera luz, que el reflejo de tu gloria alumbre a nuestro alrededor, Señor. Y si para eso necesitamos disponernos al sacrificio, como lo hizo tu hijo Pablo alguna vez, queremos hacerlo. Queremos decirte, estoy dispuesta, estoy dispuesto. Hazlo, Señor. No somos dignos, pero tú, en tu amor extraordinario, nos haces dignos. Te lo rogamos en el nombre del único digno, de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos y hermanas,